Hola, les habla Gonzalo Arenas y hoy día quiero explicarles cómo la izquierda utiliza y manipula el lenguaje con fines ideológicos, que es una de las herramientas más importantes de la escuela postmarxista que hemos analizado ya en otras charlas. Primero, explicarles algunas nociones básicas. Tenemos aquí el lenguaje y quiero que recuerden dos conceptos. El concepto de significante y el concepto de significado. ¿Por qué es importante? El significante es la palabra, es el sonido que se emite en el lenguaje. Por ejemplo, silla. ¿Y qué es el significado? Es la representación mental que la persona hace del significante. Es decir, cuando nos dicen silla, nosotros nos representamos un pedazo de madera, ¿no es cierto?, con cuatro patas y un respaldo. ¿Ah? Tengamos eso en cuenta para que no nos olvidemos, porque nos va a servir para toda esta charla. Bueno, contarles que en el lenguaje hay dos grandes teorías del lenguaje. Primero está la teoría de la representación, que dice que el lenguaje es algo transparente y es algo, ¿no es cierto?, que ayuda a describir la realidad. Por lo tanto, aquí, en esta ideología, en esta teoría, el significante es exactamente igual al significado. ¿En qué sentido, ¿no es cierto?, que el significante refleja todas las características del significado? La silla es esta representación mental porque hay una conexión esencial que hace que esto sea una silla y no otra cosa. Pero la izquierda no cree en esta visión del lenguaje. La izquierda cree en otra visión del lenguaje que podríamos llamar constructivista o constructivista. ¿Ah? Y aquí también les quiero explicar algo primero. Hubo un señor que se llamó Ferdinand de Saussure, que estableció en una obra muy influyente que el significante era absolutamente independiente del significado. O sea, que este objeto se llamara silla era algo totalmente arbitrario, no tenía ninguna relación esencial, por lo tanto, se podría perfectamente esta representación que nosotros conocemos como silla llamarse auto, y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque esto era una convención cultural durante mucho tiempo que se iba desarrollando a lo largo del tiempo y por lo tanto cambiaba, pero cambiaba muy lentamente. Sin embargo, vino otro señor después que se llamó Ludwig Wittgenstein. ¿Ah? ¿Y cuál fue el gran aporte de Ludwig Wittgenstein, que es lo que nos lleva a la convicción que tiene la izquierda sobre la capacidad del lenguaje? Wittgenstein decía que el significado de un término no se lo da tanto la cultura o una cosa arbitraria o que represente la realidad, sino que el significado del término es igual a su uso. ¿Ah? Y para el uso se tiene que ver el contexto y en el fondo también la intención, y que tienen estos dos que ver con la forma de vida. El lenguaje no es algo separado de lo que hacemos en el día a día. El lenguaje está entramado dentro de nuestra forma de vida, dentro de nuestras acciones. Por lo tanto, el lenguaje se puede intervenir para distintos fines. Porque lo que decía Wittgenstein es que esto representa lo que él llamaba juegos de lenguaje. Que no lo vamos a estudiar, pero ténganlo como concepto. Se puede intervenir y por lo tanto yo puedo modificar los significados o los significantes y con eso alterar la realidad y además alterar la vida de las personas. ¿Ah? Y aquí hay dos elementos que son fundamentales. Ya que el lenguaje se puede intervenir, ¿qué hace la izquierda? Primero, la izquierda, por ejemplo, cambia significantes o los modifica. El ejemplo más claro, el lenguaje inclusivo. ¿Ah? Cuando uno dice todos,
es una unidad. La RAE entiende que estamos hablando de hombres, mujeres y de todas las personas. Cuando yo digo que no, que tiene que decir todos, todas y todes, lo que estoy haciendo es un uso ideológico del lenguaje, porque estoy dividiendo este significante. ¿Para qué? Para construir sujetos políticos distintos. Sujetos políticos distintos y que están en contradicción entre ellos. Por lo tanto, yo hago lo que decíamos en uno de los primeros videos sobre la clave y el postmarxismo: construir sujetos políticos que choquen entre ellos, cosa de aumentar, ¿no es cierto?, la división social, el odio y la capacidad de confrontación, que es lo propio para poder destruir un sistema democrático. Y que es la finalidad de la izquierda postmarxista, que quiere destruir la democracia liberal. Por lo tanto, yo aquí, ¿qué es lo que hago? Incito al odio, incito a la división, incito a la pugna, incito al resentimiento. Cambiando, ¿qué cosa? El significante. Dividiendo un significante por 3. Y por lo tanto tiene una finalidad esencialmente política. Cuando usted habla de mensaje con vocabulario inclusivo, habla de toda, todes y todes, le está haciendo el juego a la ideología de la izquierda. Otro caso, por ejemplo, cuando se cambia el significado. Y aquí tenemos la palabra neoliberal. Neoliberal es un concepto que nace más o menos en 1938, que es donde se juntó un grupo de economistas, de historiadores, etcétera, que creían en la libertad, pero eran muy críticos como el liberalismo se había desarrollado hasta la Primera Guerra Mundial, porque consideraban que el liberalismo se había degenerado en un solamente dejar hacer. Y ellos consideraban que el liberalismo era valioso, pero había que corregirlo y por lo tanto tenía que tener más acción del Estado. Por lo tanto, neoliberal, en su origen, significa un liberalismo que cree en un Estado fuerte, que es un Estado que tiene que garantizar el Estado de Derecho. ¿Qué hizo la izquierda? Neoliberal hoy día significa todo lo contrario, en el 2021. Neoliberal significa alguien que no cree en Estado, que cree en el dejar hacer, que cree, ¿no es cierto?, en el liberalismo o en el capitalismo más extremo, etcétera. O sea, aquí lo que hicieron fue cambiar el significado de 1938 al 2021. Por lo tanto, aquí está la trama ideológica por la cual la izquierda utiliza el lenguaje. Aprendiendo estos dos conceptos, significante y significado, tenemos que ellos creen que el lenguaje crea realidades. Primero se basaron, ¿no es cierto?, en la teoría de Saussure y después de Wittgenstein con los juegos del lenguaje, y con esto están convencidos de que el lenguaje construye realidades, que el lenguaje cambia convicciones, que el lenguaje altera formas de vida. Por ejemplo, cambiando el significante, el lenguaje inclusivo, y por ejemplo cambiando el significado, un solo ejemplo con el concepto de neoliberal. Así que cuando le hable a alguien de izquierda, sea muy cuidadoso con las palabras que ocupa, porque en cada palabra va un contenido ideológico que intenta, ¿no es cierto?, colonizar la mente de las personas para los fines de esta izquierda postmarxista. Espero que les haya servido. Gracias.